Muy buenas noches. Primero que todo, pues mi más profunda felicitación y enhorabuena para don Adrián Torrealba, que le ofrece a la comunidad jurídica nacional, internacional, porque también se inserta la obra dentro del contexto iberoamericano. Este nuevo libro se llama Derecho Tributario Iberoamericano. Mi más sentida felicitación por ese esfuerzo tremendo, porque se trata de una obra voluminosa que, viniendo de don Adrián, probablemente se trata de algo muy riguroso y de algo muy serio que merece ser leído y considerado por todos los cultores del derecho público y del derecho tributario en especial, tanto en nuestro país como en el entorno iberoamericano. Un saludo también para el señor director de Tributación Directa Internacional, al señor presidente del Colegio de Abogados, al señor Villalobos, es director general de Tributación Directa, al señor don José María Oriamono, distinguidos colegas, señoras, señores, para mí es un gusto, como digo, participar en la presentación de esta magnífica obra de don Adrián sobre el derecho tributario iberoamericano a la luz del Código Modelo Tributario del SIAT 2015. Ya probablemente me invita don Adrián por la amistad que tenemos. Somos de una edad parecida, somos ya modelos que van para arriba de los 50 años y lo recuerdo muy bien en la Facultad de Derecho, siempre como un alumno destacado y luego obviamente un profesional muy distinguido en el foro costarricense, pero sobre todo, que es lo que quiero resaltar hoy, una persona con un gran sentido de la curiosidad intelectual y un investigador nato, investigador jurídico nato, porque lo que hace falta en Costa Rica son investigadores jurídicos que analicen las instituciones, los institutos, las categorías con profundidad, con exhaustividad y con mucha seriedad. Y bueno, esa obra que él nos regala, una de las más que nos regala el día de hoy, pues es producto de esa tenacidad y de esa vocación de investigador jurídico, la cual compartimos, porque si bien no en el ámbito del derecho tributario, yo me he dedicado al derecho administrativo y al derecho constitucional, pues igual también he procurado desarrollar un apostolado, digámoslo, jurídico, en esos ámbitos que les mencionaba, a través de obras y de publicaciones, porque en nuestro país la gente es muy dada a hablar y a refutar argumentos de cualquier persona que haya escrito, pero nunca los ponen en blanco y negro, es decir, no tienen la valentía, no tienen la tenacidad y laboriosidad de sentarse a refutar los argumentos por escrito y decir, mire, usted se equivoca por tal y tal y tal razón. Es decir, una dialéctica absolutamente constructiva, que es lo que realmente adorna y hace crecer las instituciones jurídicas y en general, digamos, cuando hablamos en el plano de la crítica constructiva, cualquier institución humana, ¿verdad? Entonces, bueno, hace falta en nuestro país una mayor producción doctrinal, una mayor producción dogmática, que haya una plataforma, que haya un tratamiento de todas estas categorías de las cuales don Adrián se luce con propiedad en su libro, como por ejemplo la noción de tributo, obligación tributaria, determinación de la obligación tributaria,
principios tributarios, privilegios de la administración tributaria, etcétera, etcétera. De tal forma que compartimos, aunque en atalayas diferentes, él en el foro y yo en la judicatura, porque yo me dediqué a la carrera judicial, pues esa misma inclinación a la investigación jurídica, al cultivo del derecho con profundidad, y yo creo que eso es muy importante porque le queda a las generaciones futuras pues todo un patrimonio, una herencia y sobre todo a los operadores del derecho pues una plataforma a partir de la cual partir en el estudio de las distintas categorías dogmáticas o instituciones, ya sea para labores estrictamente de carácter operativo o bien pues para, enhorabuena, el desarrollo doctrinal de la ciencia jurídica en nuestro país, que realmente, salvo excepciones, lamentablemente, ¿verdad?, no hay un desarrollo dogmático y científico adecuado. Aunque sí debemos decir que Costa Rica es todo un ejemplo paradigmático en el entorno iberoamericano. Igual que don Adrián, yo pertenezco a varios foros a nivel iberoamericano y hemos visto con gusto, con placer, cómo los productos jurídicos de factura costarricense se exportan y son tomados en consideración en otras latitudes jurídicas, es decir, no solo en el ámbito del derecho tributario, del derecho penal, que ha sido también particularmente señero, sino desde luego que también en terrenos como el derecho administrativo, donde nuestra Ley General de la Administración Pública pues ha abierto brecha en muchos países de Iberoamérica, y ni se diga el Código Procesal Contencioso Administrativo del año 2006, que ha servido para inspirar reformas importantes a donde hemos ido a colaborar en Colombia, en Ecuador, en México, en Panamá, en Chile, en Argentina, en fin. Bueno, eso habla muy bien de los costarricenses, de los abogados costarricenses que se dedican a la codificación, que era un tema que mencionaba y del cual ahora voy a hacer una breve referencia, la codificación sistemática de las leyes en los distintos sectores del ordenamiento jurídico. Y por supuesto que también los costarricenses pues hemos abierto brecha en la creación de este jus comune iberoamericano. Hoy podemos hablar de un jus comune iberoamericano, ya no son compartimentos estancos, cada día se van descubriendo más puntos de convergencia y no de divergencia, y lugares comunes entre todos los países de Iberoamérica. Eso es muy importante porque estamos frente a una nueva perspectiva del derecho. Es decir, si antes hablábamos del derecho administrativo costarricense, ya podemos, o del derecho tributario costarricense, podemos hablar, o del derecho constitucional costarricense, hoy podemos hablar con propiedad y claridad de un derecho constitucional, tributario y administrativo común a nivel interamericano o, si se quiere, iberoamericano, que está representado por una serie de pilares fundamentales, como lo son pues una serie de fenómenos que se están dando de manera particularmente intensa en los últimos años, producto de la globalización jurídica también, y en general de la globalización, el surgimiento de un derecho global, de unos tribunales globales o por lo menos regionales, y luego pues de todos unos sistemas subregionales, ¿verdad?, de integración
ya no solo en lo económico, sino que desde luego en lo político, en lo jurídico, en lo cultural, en fin, en lo social, que marcan, digamos, unos derroteros importantes para toda una revolución jurídica que implica la necesidad de lo que ahora don Adrián nos decía, de lo cual él hace gala también en este libro, y que un gran constitucionalista alemán que se llama Peter Havele, así se pronuncia en alemán, se escribe en español Haberle, con diéresis en la A, llama el quinto método de interpretación. Havele vino a remozar completamente los 4 métodos clásicos de interpretación que formuló Carl von Savigny el siglo antepasado como parte de la escuela de la Pandecta alemana. Recuerden ustedes que Carl von Savigny hablaba de 4 métodos de interpretación clásicos que son básicamente los que conocemos como el literal, el gramatical, el contextual, el histórico, el finalista. Bueno, y Havele ahora en los últimos años, a partir de la década de los 90, nos habla de este quinto método de interpretación. ¿Cuál es el quinto método de interpretación? El análisis comparativo. Nosotros no nos podemos quedar aislados dentro de esa aldea global que también tiene sus proyecciones e implicaciones en el ámbito jurídico, y tenemos que considerar cuál es la legislación que se produce en otras latitudes jurídicas y cuál es la producción doctrinal que ahí surge también, ¿verdad? Es decir, lo que Havele llama hacer análisis comparativo en el contexto y en el texto. Es decir, hay que considerar, digamos, pues la legislación extranjera, pero también el contexto de esa legislación extranjera. Y el contexto es un poco más complicado porque supone sumergirse, digamos, en aguas un poco ya procelosas para un extraño o a un tercero ajeno a ese ordenamiento jurídico, como lo puede ser la jurisprudencia constitucional de ese país, la jurisprudencia tributaria, administrativo-tributaria, la legislación, etcétera, y pronunciamientos administrativos. Pero bueno, hay que hacerlo y eso es muy importante. Yo creo que el futuro del derecho está en la búsqueda de esos puntos de convergencia, lugares comunes, o si se quiere, en la construcción de ese ius comune, en este caso, ius comune tributario, que nos va a permitir hablar un mismo lenguaje jurídico en Argentina, en Costa Rica, en México y también pues en algunos países europeos que siguen una misma tradición, ¿verdad? Estamos hablando de la tradición romano-canónica, Italia, España, Portugal, Francia, por ejemplo, Alemania, ¿verdad? Bien, señalaba don Adrián el tema de la codificación. Yo creo que esto es muy importante, insistir en el tema de la codificación. Tan, digámoslo, familiar en el ámbito del derecho civil y del derecho penal. Vean ustedes que esta obra demuestra de esa ruptura progresiva que se da de un fenómeno que yo he llamado en el ámbito costarricense, que es el civil y penalcentrismo. Nosotros seguimos pensando que el civil y el penal son las ramas fundamentales del derecho, ¿verdad? Como si estuviéramos todavía con el Código de Carrillo de 1841, que era nada más civil y penal, lo criminal y lo civil, porque ahí terminaba el derecho. No, el derecho público se ha desarrollado mucho y es necesario la codificación, porque la codificación es sinónimo de racionalización, de uniformidad,
de sistematización. Y ahí hay valores y principios constitucionales y también de carácter convencional, si se quiere, supranormativos, que forman parte de ese ius comune, como la certeza, la seguridad y la predictibilidad. Recordemos a ese gran codificador en la antigüedad, que lo fue Justiniano, con el famoso Código Justiniano. Lo hizo pues para condensar en un solo instrumento esa diversidad de costumbres, de máximas y de principios que había en el ámbito del derecho romano. Quien le ayudó fue su mano derecha, Triboniano. Triboniano fue el gran codificador de Justiniano. Bueno, y todo esto se va a proyectar luego, después o post-Revolución Francesa, con el Código Napoleón de 1804, Código Civil. Obviamente Napoleón también codificó en la materia comercial y la materia criminal, etcétera, ¿verdad? Y la gran polémica que hubo en Alemania acerca de la codificación entre dos grandes exponentes de la filosofía jurídica alemana, como lo eran Thibaut, que escribió un libro en 1814 que se llamó Sobre la necesidad de un derecho civil general para Alemania, y la gran polémica que sostiene con Carl von Savigny, ¿verdad?, que era de la escuela de la pandectista alemana, o de la pandecta, que se opone rotundamente a la codificación y escribe un libro que se llama De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho. Pero vean qué interesante, en realidad, cómo crecen las instituciones jurídicas, cómo crece el derecho en un país, producto de las polémicas y de las confrontaciones académicas sanas, ¿verdad?, a las cuales no estamos acostumbrados en Costa Rica, porque cuando un autor escribe un libro que le cuesta horas de sacrificio del sueño, de atención a la familia y de sus asuntos personales, aparecen un montón de salieris. Los salieris son los envidiosos, hablando mal de esa persona y de sus planteamientos, ¿verdad?, porque no tienen herramientas para combatir el talento. Entonces, el talento hay que combatirlo con talento también. Entonces, un poco invitar a la gente que si va a hacer críticas, las plasme por escrito para ver si nos desarrollamos más jurídicamente. Finalmente, pues, reiterar mi felicitación a don Adrián por esta magnífica obra que le ofrece al Foro Costarricense, felicitar pues a todas las instituciones que han participado, el ICEF, el Colegio de Abogados, en fin, que han participado en la organización de este evento para recibir este regalo que nos hace de carácter intelectual don Adrián, y yo creo que hay que honrar a las personas que dedican tiempo fuera de su jornada laboral para hacer crecer el derecho, en este caso el derecho tributario costarricense. Mi más sentidas felicitaciones, don Adrián, y enhorabuena. Buenas tardes.